por aquí de nuevo. Les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de la sesión Lengua Materna de segundo grado de secundaria. Soy Leslie Mendívil y antes de iniciar les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente tapando nariz y boca, y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. ¿Ustedes ya hicieron ejercicio hoy? Bienvenida, maestra. Soy la profesora Corina Estefanía Flores González y les saludo cordialmente. Efectivamente, es un gusto encontrarnos en esta sesión de Lengua Materna 2 de secundaria, titulada Todos hablamos español, pero diferente, en la que hablaremos de cómo se presentan las variaciones del lenguaje en nuestro hablar y sobre todo nos enfocaremos en la literatura latinoamericana contemporánea. Eso suena muy interesante, ya que a veces encontramos que hay más de una manera de nombrar las cosas en nuestro propio idioma. ¿Listas? ¿Listos para saber por qué? Muy bien, pues acompáñennos. En esta clase buscaremos alcanzar el siguiente aprendizaje, que es leer novelas y cuentos latinoamericanos contemporáneos y escribir un comentario sobre su lectura, con el fin de compartirla. El propósito es que ustedes puedan identificar la gran diversidad lingüística y cultural a través de la literatura. Ahora bien, los libros se han convertido en nuestros grandes acompañantes. Sus historias nos hacen viajar a distintos lugares y acercarnos a personas que jamás hubiéramos pensado conocer. Y cada una de ellas, muy probablemente, aunque hablara nuestra misma lengua materna, el español, la utilizaría de forma distinta. En esta clase, leeremos extractos de autores contemporáneos mexicanos y recomendaremos a algunos autores latinoamericanos. El primero de ellos es José Agustín. ¿Sabían que José Agustín pertenece a una corriente de escritores mexicanos denominada La Onda? Que entre otras habla de personajes, tramas y ambientes muy característicos de los años 60 en México. José Agustín nació en Guerrero en 1944 y sus obras emblemáticas son De Perfil, Ciudades Desiertas, La Tumba, entre varios títulos. Como dato curioso, les cuento que era considerado uno de los autores más rebeldes de la literatura mexicana. Así es, José Agustín centra su escritura en escenarios urbanos y la mayoría de sus personajes son de clase media. Nada mal ir de la mano de José Agustín en esta clase. ¿Y bien? ¿Qué vamos a necesitar en esta sesión? Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son su cuaderno y lápiz o pluma para escribir. Les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán resolver al momento de revisar su libro de texto. Primero, vamos a compartirles un fragmento de uno de los cuentos más representativos que pertenecen a su libro Cerca del Fuego, publicado en 1986. Tratemos de seguir la lectura e identificar ciertas palabras que usamos los mexicanos en nuestra forma de hablar. La reina del metro y otros cuentos. Estamos arribando a la estación Hidalgo, señores usuarios, declamó una voz por los altoparlantes del vagón. Por su comodidad y seguridad, suplicamos que las personas que van a bajar vayan acercándose a las puertas. No, pues sí, pero ¿cómo?, dijo alguien. Con permisito, con permisito. ¿Va usted a bajar? Sí, señora. Digo, si podemos. Tu bolsa, mana, no la sueltes ahorita, es cuando te la jalan. José Agustín. ¿Qué tal? ¿Lograron identificar esas palabras muy mexicanas? ¿Sí? Muy bien. Ahora identifiquémoslas dentro del mismo texto. Encontramos palabras como vos, con permisito, ahorita. Palabras que son parte de nuestra muy particular forma de hablar como mexicanos. Como pueden observar, en las narraciones literarias es posible identificar, con solo leer lo que dice el narrador o los personajes, el lugar en donde se ubica la historia. Seguramente pudieron identificarlo. Es el metro de la Ciudad de México. Ahora bien,
En cada país de lengua española sucede lo mismo. Las personas se comunican con palabras diferentes a las mexicanas, aunque sea el mismo idioma. Incluso dentro del mismo México hay variantes por zonas geográficas. Por ejemplo, en el norte del país se dice carro y en el sur se dice coche. Vamos a ver el siguiente video para entenderlo mejor. Pongan atención. El español es una de las lenguas más habladas en el mundo. Se habla en países latinoamericanos como México, Argentina, Chile, Colombia y Guatemala, entre otros. En el continente africano, en Guinea Ecuatorial y desde luego en España. Aun cuando en esos países se habla la misma lengua, hay diferencias. El español en España no es igual que en Argentina, y el español en México es distinto que en Colombia. Incluso dentro de un mismo país hay variantes del español. En México es relativamente fácil identificar el español de un mexicano del norte del país y el de un mexicano del sur. A todas estas variantes del español se les conoce como dialectos. También hay regiones con una misma variante del español. Esto se debe a que las fronteras o límites geográficos de los países no determinan el uso que se da a la lengua. Por ejemplo, el español en Chiapas, México, se acerca más a cómo se habla el español en San Marcos, Guatemala, que al español en Tampico, Tamaulipas, México. A este fenómeno se le conoce como variantes regionales del español. Como se señaló, las variantes o dialectos del español en algunos países se distinguen por la pronunciación de algunas letras. Tal es el caso de España, donde incluso en el mismo país, dependiendo de la región, la pronunciación de las letras S, C y Z es diferente. Otro elemento que distingue a las variantes del español es el voceo, donde se usa el pronombre vos equivalente a los pronombres tú y usted. Esto es común, por ejemplo, en Argentina, Nicaragua y Colombia. El uso de palabras diferentes para nombrar al mismo objeto es otro elemento que distingue a las variantes del español. Esto es, quizá, lo que puede ocasionar más confusiones e incluso malos entendidos. Una palabra de uso cotidiano que se refiere a una prenda de vestir en México se le llama playera. En Argentina, remera. Y en Venezuela, franelilla. Otro factor que distingue a las variantes del español es el orden de las palabras o sintaxis. En Cuba, por ejemplo, es común escuchar ¿Cómo tú estás? Mientras que en México se dice ¿Tú cómo estás? No hay que ir tan lejos para encontrar variantes del español. Por ejemplo, en el pueblo de mis abuelos en Michoacán, al bolillo le dicen virote. En el norte de México le llaman abanico a lo que en el centro le decimos ventilador. Busquemos más ejemplos de los dialectos del español. Cuando tengan la oportunidad de viajar a otros países de habla hispana o de conocer a personas de otros lugares, fíjense en su forma de hablar. Tal vez descubran más diferencias con el español que ustedes hablan. Recuerden que otra forma de acercarnos a las variantes del español sin viajar es a través de películas y programas de radio y de televisión de los distintos países de habla hispana o de otras regiones de México. Imaginen qué palabra de las que usamos cotidianamente los mexicanos serían incomprensible para los españoles. Lo interesante de las variantes o dialectos del español, cada una con sus particularidades, es que a pesar de esas diferencias nos podemos entender. Adiós. Como observaron, dentro de la lengua española hay varias maneras de nombrar a las cosas, personas o alimentos. ¿Recuerdan si alguien de sus amigas o amigos usan algún dialecto? ¿Qué palabras o pronunciaciones diferentes recuerdan? Un dialecto es solo una variedad de una lengua que se habla en un determinado territorio. Por ello es que todos hablamos español, pero diferente. La literatura muchas veces refleja el modo de hablar de una comunidad, de un barrio, de una ciudad. Por ello, esos dialectos también podemos encontrarlos en la literatura, ya que ésta se convierte en un testimonio de cómo es la forma de hablar de la gente en determinadas épocas y lugares. Piensen en el tipo de vocabulario de los textos que han leído a lo largo de su vida y que tienen orígenes diversos. En la narrativa latinoamericana contemporánea podemos encontrar un claro ejemplo de estas variantes.
ya que abarca la literatura de Cuba, Argentina, México, Perú y de todos los países que conforman la América Latina, donde, aunque se hable español, no se habla de la misma manera. A estos cambios los conoceremos como variantes lingüísticas. ¿Variantes lingüísticas? Sí, variaciones del uso de la lengua materna, y estas pueden ser: a la piña la conocen como anana en Uruguay, a las palomitas como pochoclo en Argentina. ¿Qué otra forma de nombrar algo conocen? Yo, por ejemplo, sé que en Chile y en Argentina a los frijoles se les dice porotos. Es una variante léxica. Así es. Además de las variantes léxicas, existen las variantes fonéticas. Son los cambios en la pronunciación de las palabras. Usualmente los conocemos como acentos. Hay cambios en el sonido de la S o de la D. Por ejemplo, muchacho en lugar de muchacho, verdad en lugar de verdad, cuidado en lugar de cuidado, usted en lugar de usted. Claro, por ejemplo, vamos a la casa, se dice en Cuba, mientras en México se dice vamos a la casa. Es decir, las mismas palabras se pronuncian y se escuchan diferente según el país donde se usen. ¿Ustedes recuerdan o conocen otras? Llevamos dos: léxicas, fonéticas y la última, morfológica. Variantes morfológicas se refieren a cambios en la conformación de las palabras. Por ejemplo, en México usamos la palabra ratito y en Puerto Rico, ratico. También decimos zapatito, pero en Colombia dicen zapatico. Decimos galletita y en Cuba dicen galletica. Bien, entonces si usamos los tres tipos de variantes lingüísticas, podríamos decir: pues nos vemos en un ratito para ver el fútbol y comer frijoles. O pues nos vemos en un ratico para ver el fútbol y comer porotos. ¿Notan la diferencia de los acentos? Son los distintos usos de la lengua materna. Decimos lo mismo, pero damos nuestro particular sabor. Les reto a que tomen su cuaderno y formen una frase con alguna de estas variantes lingüísticas. Recapitulemos, tenemos que dentro de una misma lengua existen variantes lingüísticas y estas pueden ser léxicas, fonéticas y morfológicas. Tomen nota en su cuaderno. Léxicas, por cambios de contexto social. Fonéticas, por cambios de pronunciación. Morfológicas, por cambios en la conformación de las palabras. Vaya, sí que es interesante. No me hubiera imaginado que la lengua que hablamos tuviera tantas variaciones. Además de esas variantes, hay otras que definen el contexto de la narración. Veamos. Diversidad lingüística cultural de la narrativa latinoamericana. Variantes lingüísticas, léxicas, fonéticas, morfológicas. Variantes sociales, edad, género, nivel cultural. Variantes culturales, espacio geográfico, formas de pensar, costumbres. Adentrémonos a la literatura para encontrar estas variantes. Vamos ahora a conocer a una de las grandes escritoras latinoamericanas del siglo XX y orgullosamente mexicana, Rosario Castellanos. Algo acerca de Rosario Castellanos, 1925-1974. Escribió obras como Balún Canán, Oficio de Tinieblas o Poesía No Eres Tú, las cuales son torales para la literatura mexicana. Castellanos toma en cuenta aspectos poco tratados como la mujer y lo indígena. Ella abordaba ambas temáticas sin apegarse a un programa de ideas específico y sin idealizar a los personajes. En su época no recibió la atención que merecía. Después de su muerte, los estudios sobre su obra, el reconocimiento de sus ideas y compromisos ha ido en ascenso. Habiendo escuchado esto, ¿cómo se imaginan la escritura de Rosario Castellanos? ¿Qué variaciones se imaginan que se encuentran en su narrativa? ¿Qué tal si vamos a leer un extracto de una de sus obras más representativas, es decir, Balún Canán, que fue publicada en 1957? Balún Canán. Mi nana y yo vamos a subir, pero la gente se ha aglomerado y tenemos que esperar nuestro turno. Delante de nosotras va un indio,
Al llegar a la taquilla, pide su boleto. Oílo vos, este indio igualado está hablando Castilla. ¿Quién le daría permiso? Porque hay reglas. El español es privilegio nuestro y lo usamos hablando de usted a los superiores, de tú a los iguales, de vos a los indios. Como pudieron notar, hay variantes que se definen por la edad, el género y el nivel cultural del hablante, o de acuerdo a la escolaridad y al nivel de lectura que se tenga. En el caso de este extracto, ¿se dieron cuenta que hay una crítica hacia el personaje que llaman indio solo por hablar español? Esto lo que muestra es una cierta denuncia ante los malos tratos que reciben quienes son diferentes o pertenecen a otro estrato social. Eso es muy cierto. Yo me sentí un poco, ¿cómo decirlo? Creo que molesta por lo que se dice del personaje. Pero ya entiendo que la escritora está haciendo referencia en la ficción a comentarios e ideas que algunos tienen, pero hay más cosas que enriquecen el lenguaje de cada lugar, ¿verdad, profesora? Para ello, podrían leer, por ejemplo, La Casa de los Espíritus de la chilena Isabel Allende o Yo el Supremo del paraguayo Augusto Roa Bastos. Las variantes culturales de las que hemos hablado tienen que ver con las situaciones históricas y geográficas de un país. En México, por ejemplo, tenemos el legado de los pueblos indígenas, que se manifiestan en costumbres y tradiciones, así como en las palabras que utilizamos, a las cuales conocemos como indigenismos. Apapacha al chilpayate y dale un chocolate. ¿Sabían que estas palabras tienen su raíz en nuestras lenguas indígenas? Son préstamos que se han incorporado a la lengua española. Lo cierto es que leer más, todo lo que podamos, nos ayudará a enriquecer nuestro vocabulario y ampliar nuestras posibilidades para comunicarnos y entender la forma de hablar de los demás, que no será ni mejor ni peor que la nuestra, simplemente diferente. Se dice que la manera como hablamos revela cómo somos y la literatura que nos habla de nuestras historias, de nuestras maneras de ver el mundo, de nuestros anhelos, también expresa nuestras identidades que se reflejan en nuestras formas de usar la lengua materna. ¿Se quieren sorprender? Veamos algunas palabras de lenguas indígenas que se siguen usando. Tianguis proviene del náhuatl tianquistli, que significa mercado y es producto de la tradición económica de los pueblos prehispánicos. Aguacate proviene del náhuatl aguacate y significa testículo. Chicle. Los aztecas y mayas fueron pioneros en usar la goma de mascar. Proviene del náhuatl Xitli, nombre que recibía la savia del Maricara zapote, árbol del que originalmente se obtenía la goma. Mapache. Proviene del náhuatl mapach, que significa que tiene manos. Les reto que pregunten a sus familiares o amigos si conocen otras palabras de origen indígena. Anoten en su cuaderno todas aquellas palabras que no sepan qué significan. Búsquenlas en el diccionario y así podrán sumarlas a su vocabulario. Ahora, hagan estas preguntas. ¿Qué palabras observan que se pronuncian de forma diferente a como ustedes lo hacen? ¿Qué podemos saber de los personajes por su forma de hablar? ¿Qué aspectos culturales denotan? Es hora de poner todo lo aprendido en esta clase en práctica. Leamos un extracto de un cuento del escritor mexicano Heraclio Cepeda, quien nació en 1937 y en sus narraciones podemos encontrar tramas y personajes del realismo mexicano. Y viene el último reto, así que lean con atención. Patrocinio Tipá. Ya es de nacimiento el andar de andariego. Así es mi natural y ni modo. Fue culpa de mi tata si bien se analiza. Cuando nací, el viejito no se dio prisa para enterrar mi ombligo, que es como debe hacerse, que es como manda la buena crianza. Se descuidó el tata. Fue que lo puso sobre una piedra del patio y en lo que fue por un machete, para hacer el hoyito del entierro, vino una urraca y se llevó mi ombligo pa' más nunca. Heraclio Cepeda. Y viene el último reto, así que lean con atención. Se puede observar que lo subrayado le da cierto sentido y tono al texto.
pues nos conduce a leerlo como si fuésemos los personajes. A continuación, observarán estas oraciones que estaban subrayadas con sus probables significados, pero solo uno de cada oración es correcto. Veamos. Así es mi natural y ni modo. Significa A, B o C. Anoten su respuesta en su cuaderno. Como manda la buena crianza. Significa A, B o C. Anoten su respuesta en su cuaderno. Y se llevó mi ombligo pa' más nunca. Significa A, B o C. Anoten su respuesta en su cuaderno. ¿Listos para saber si escogieron las respuestas correctas? Aquí van. Así es mi natural y ni modo. La opción correcta es la A. Es mi forma de ser. 2. Como manda la buena crianza. La opción correcta es C. Como debería de ser. 3. Y se llevó mi ombligo pa' más nunca. La opción correcta es la B. Para no devolverlo jamás. ¿Lograron identificar las respuestas correctas? Bueno, yo me equivoqué en la segunda. Pero tuviste 2 aciertos. Lo correcto es intentarlo. Bueno, llegó el cierre de nuestra sesión. En ella nos hemos aproximado a las variantes de la narrativa latinoamericana contemporánea. Vimos que las variantes lingüísticas pueden ser léxicas, por cambios por contexto social; fonéticas, por cambios de pronunciación; morfológicas, por cambios en la conformación de las palabras. También nos acercamos a la obra de autoras y autores como José Agustín, Rosario Castellanos y Heraclio Cepeda. Las escritoras y escritores aprenden a escuchar el modo de hablar de las personas y luego lo convierten en palabras en boca de sus personajes. Por ello, al leerlos, más que ver palabras escritas, casi podemos escuchar su voz. Recuerden que pueden revisar sus libros de texto en los que encontrarán algunos fragmentos de obras, así como información complementaria del tema. No olviden buscar algunas obras de escritores latinoamericanos contemporáneos, como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Guillermo Cabrera Infante, Augusto Monterroso, María Luisa Bombal, Mario Vargas Llosa, Rosario Castellanos, entre muchos, muchos más. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2 sobre el tema Reconocer la diversidad lingüística y cultural a través de su literatura. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama